Y ahora sí, arráncate, compadre. Dime, ¿qué querías comentar o qué otra pregunta tenías? Sí, la pregunta era que si yo le había preguntado a la inteligencia artificial y de pronto me dio una respuesta y luego me dio otra respuesta. Entonces, yo quería saber qué opinaba usted de que el Génesis, los relatos de la creación, que son mitológicos y que son influenciados por relatos de ahí de otras culturas, este, ¿usted cree que ellos estaban conscientes de que estaban haciendo mitología? ¿O ellos sí eran como las otras culturas que trataban de explicar los hechos con cosmogonías? Pues siempre el preguntarnos qué había en la mente de una persona cuando escribió, cuando hizo tal cosa, pues la verdad es imposible contestarla porque pues no conocemos los pensamientos, no sabemos qué es realmente lo que pensaban, qué los motivó, movió a escribir o a hacer tal o cual cosa. Entonces esa pregunta simplemente es imposible de responder, no sabemos qué estaban pensando, pero sí podemos deducir ideas, hipótesis, ¿no? Acerca de cómo, por qué escribieron tal y cual cosa. Yo pienso que muchas veces lo que sucede es que sobre todo los estudiosos se dedican a aprender, a leer, a estudiar textos de diferentes culturas, se empapan de toda esa literatura, de ese conocimiento, y de repente un buen día te levantas inspirado para escribir algo, un poema, un cuento, algo, y a lo mejor sin que tú seas muy consciente de eso, todo ese bagaje, ese background, ese trasfondo cultural que tienes ya en tu mente, ¿no? En el disco o en la nube, mejor dicho, en la Sí, nube o en el disco duro, como quieras el manejarlo. disco duro. Todo eso que ya tienes ahí grabado, estudiado, pues de alguna manera son esas semillas que vas a poner o vas a sembrar ahí en ese escrito, en ese texto y que después va a florecer, ¿no? En todas las ideas que vayas a desarrollar. Entonces, muchas veces no se trata directamente de un plagio, de tomar directamente una idea, un pensamiento de otro autor, pero son cosas que tú ya tienes ahí en tu mente, ¿no? Que forman parte de tu pensamiento y cuando ya elaboras algo, un texto, un relato, pues ahí va a estar de alguna manera presente, ¿no? Si son temas que estás tratando, que ya has leído, que has estudiado, entonces de repente van a aflorar y van a surgir ese tipo de ideas, de pensamientos, ¿no? No se trata tampoco de que quieras engañar, porque aquí ya que mencionabas tú la palabra mito, muchas personas tienen miedo y aversión hacia esa palabra, porque piensan que mito es sinónimo de mentira, de engaño, Mentira, falsedad. pero no es eso, o sea, mito es un relato simbólico lleno de significado que nos está transmitiendo importantes verdades que, sin embargo, lo hace por medio de relatos épicos, heroicos, legendarios, simbólicos. Entonces, no se trata de un engaño deliberado, sino se trata de contarte por medio de una historia, transmitirte una enseñanza que es muy profunda. ¿Okay? Entonces, es mejor contártelo con peras y manzanas. Y así tenemos ejemplos en la Biblia, que se nos cuenta el relato del Génesis con una serpiente que habla, con un fruto prohibido, que muchos lo relacionan con una manzana, ¿sí? Con dos personajes ahí hablando con Dios, con un Dios que dialoga con ellos y que de repente no sabe dónde se esconden, dónde están, etcétera. Entonces, todo eso obviamente es un relato simbólico, mítico, pero que nos transmite enseñanzas espirituales, existenciales, humanas, muy profundas. Entonces, por eso tiene valor el mito y no debe ser despreciado, ni por decir que sean mitos, debe considerarse que no tengan valor o que no pueda haber inspiración o palabra de Dios en ellos. Porque tenemos el caso de la manera en que cierra la Biblia con el Apocalipsis. También están llenos de mitos, de imágenes simbólicas, evocadoras, etcétera. Sin embargo, el conocimiento que nos transmite es muy valioso, es muy inspirador. Entonces, no porque nos presente un dragón que vuela y que escupe fuego y cosas como esas, o calles de oro. Recuerdo una vez que una persona hace muchos años en una iglesia me decía, oiga, y las calles en el cielo van a ser de oro, así lo que se dice oro, macizo, así de quilates, o nada más es simbólico. Entonces, a mí me daba también risa porque decía, bueno, pues ¿cuál es el interés de este hermano de querer saber si va a ser oro macizo, ¿no? O sea, lo veía muy materialista, ¿no?
como si sí iba a ser oro real, metálico, grosor. o nada más era el grosor, ¿no? O si solo era simbólico, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la idea, ¿no? De que muchos toman literalmente la Biblia y piensan que solamente así es verdadera, ¿no? Y que si se toma simbólicamente, entonces pierde su valor. No es así, al contrario. Tomarla literalmente muchas veces cancela, anula su verdadero significado. Y tomar y ir descubriendo el símbolo, ¿sí? Es lo que nos va a dar todo ese conocimiento profundo, ¿no? Sí, comparto eso y se me hizo muy interesante todo lo que dijo, en especial eso del background, como que cuando uno lee todo, como que pues inconscientemente se queda todo ahí. Y entonces, no, pero entonces la intención de hacerlo simbólico o pensar que era literal, no podemos saberlo de la mente del autor. O sea, no podría, es algo que no podemos saber con certeza, entonces. O sea, como que el que si él sabía que era simbólico o no. Mira, yo pienso que los escritores de los textos antiguos y que hoy llamamos sagrados eran personas no solamente muy inspiradas, sino también muy inteligentes. Y también nos dejan claves en sus mismos escritos para entender de qué manera hay que leerlos e interpretarlos. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis hay un versículo, me parece que es en el primer capítulo, si mal no recuerdo, el versículo 20, como que ahí nos está dando la clave, ¿no? Es decir, no tomes literalmente todo lo que te voy a revelar, no lo tomes al pie de la letra, sino trabaja sobre entender qué significa cada imagen que veas. Sí, me acuerdo que lo vimos en la primera clase. De Ah, hecho, bueno. de hecho yo no sabía, o sea, yo sabía que ya había aprendido que era simbólico, pero yo no había notado que Jesús daba esa clave. O sea, yo cuando usted dijo eso, dije, la neta, está muy pasado de lanza, como ahí mismo, hasta ahí mismo lo dice. Sí, mira, lo voy a leer. Dice, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Aquí lo que dice es que Jesús mismo le está diciendo a Juan, las 7 estrellas no son estrellas, son ángeles. Y los 7 candeleros no los tomes literalmente, no son candeleros, son iglesias. Entonces aquí nos está dando la clave para entender el Apocalipsis. Aquel que dice es que el Apocalipsis no es simbólico, se debe tomar literalmente, es un ciego que nada sabe, nada entiende sobre la interpretación de los textos bíblicos. Porque aquí claramente tenemos la clave de cómo se ha de leer y de interpretar el Apocalipsis. No se debe tomar literalmente, sino se debe interpretar cada uno de sus símbolos. Es lo que le está diciendo ahí Jesús a Juan, ¿sí? No te vayas con la finta, con la idea de que estas son estrellas y estos son candeleros, no. Son símbolos que representan otras realidades, ¿ok? Bien directo, ¿no? Sí, entonces, ese yo pienso que es la manera en que nosotros podemos proceder a interpretar las escrituras, ¿no? Y sobre todo en estos pasajes que son altamente simbólicos. Y es que yo le preguntaba eso porque se me hace muy interesante cómo la filosofía en Grecia surge del logos, ¿no? Del paso del mitos al logos, cómo los griegos comienzan a cuestionar a los mitos de la creación, ¿no? Que es como los poemas de Hesíodo, que explicaban cómo se creó el universo, y ellos creían, o sea, la comunidad creía que así era. No sé si los escritores así pensaban, pero al menos la comunidad así pensaba. Y se me hace muy interesante que los judíos, en el tiempo que se escribió los relatos de Génesis, que fue mucho antes, ya habían pensado o habían, o sea, no, al menos no necesariamente hicieron logos, pero sí estaban ellos conscientes de que lo que estaban haciendo era un mito. Y en su comunidad, pues muy probablemente también lo sabían porque pues eran judíos de sangre, ¿no? Entonces, así como de machín. Entonces se me hace muy interesante cómo mucho antes también ellos no necesariamente pensaban como los griegos, los poemas de Hesíodo, que eran literalmente así como Dios lo hizo, sino que ellos mismos dejan claves y dicen, pues esto es simbólico. Entonces, eso me llamó mucho la atención, como que, no manches, o sea, ellos lo descubrieron desde antes. No que, obviamente no hicieron ciencia, pero sí no afirmaron como que fuera literalmente así. Eso iba mi pregunta, por eso me hizo muy Sí, sí interesante. es cierto. En ese sentido que mencionas, yo pienso que los griegos sí se adelantaron a los judíos,
en desmitificar esos relatos. Entonces, si bien es cierto que muy probablemente sí los apreciaban y los valoraban esos mitos, sin embargo, ellos se fueron por la línea del razonamiento, del pensamiento crítico, ¿no? Y eso fue una aportación muy grande, sin duda, para la humanidad. Con los judíos sucedió después. Desde luego va a haber rabinos, ya en el Talmud va a haber muchas interpretaciones distintas sobre los textos bíblicos y los relatos simbólicos, pero ya también mucho después van a surgir los pensadores judíos racionalistas que definitivamente van a cuestionar directamente los mitos bíblicos y van a decir, bueno, pues deben leerse no al pie de la letra, no literalmente, sino simplemente como alegorías, ¿no? Quien nos va a explicar realmente los misterios de la ciencia, los va a ir desvelando uno a uno, pues es la ciencia. No, perdón, los misterios del mundo, del universo, es la ciencia. O sea, la ciencia es la que se va a encargar de explicarnos el cómo. Y es cierto, o sea, la Biblia no es un libro de ciencia, no es un libro científico. La Biblia nos explica el quién, el por qué y para qué, pero la ciencia es la que se encarga de explicarnos el cómo, ¿no? El cómo funcionan las cosas, el cómo surgieron también pues el universo, el mundo, los seres vivos, etcétera, ¿no? Entonces, pero sí es muy interesante lo que tú comentas. Sí, porque al parecer el Logos, pues sí fue por contarles de Mileto, ¿no? Pero entonces los dos relatos de la creación de Génesis fueron antes de los poemas de Hesíodo o fueron después. Es que también hay mucho debate en cuanto a las fechas de elaboración de los textos bíblicos, pero sí se piensa que al menos, por ejemplo, en el relato de la creación, tenemos de hecho dos relatos de la creación, uno en Génesis 1 y el otro en Génesis 2. Entonces se piensa que el de Génesis 2 es más antiguo y probablemente fuera pues del año, bueno, no del año, sino del siglo 10, 11, más o menos antes de Cristo, Génesis 2. Y después Génesis 1 se piensa que fue ya durante el exilio, que fue un texto que se escribió ya por el siglo VI más o menos, ¿no? Entonces... pues como paralelo, ¿no? Sí, y de alguna manera trató de corregir el primer relato, porque el primer relato es muy antropocéntrico, ¿no? En el primer relato Dios crea primero al hombre, después crea a los animales y al último a la mujer. Y de la creación de la luna, del sol, de las estrellas no se dice nada. Y en el Génesis 1, que es un relato posterior, ahí sí ya hay un orden que se cronometra, digamos, en 6 días, ¿no? Ya se crea primero la luz, primero los cielos, el abismo, hay un caos inicial, ya después todo comienza a tomar un orden, surge la luz, ¿no? Como energía primordial, después ya de ahí surge pues el mundo, ¿no? La separación del cielo, la tierra, las aguas y todo eso, se empiezan a aparecer los seres vivos, la tierra misma comienza a generar, a crear a los seres vivos. Fíjate qué interesante, se dice que las aguas produjeron a sus propios seres vivos, que la tierra produjo a sus seres vivos, ¿no? Y la manera en que nos va presentando de los animales inferiores y que concluye después en el animal superior, que es el hombre, pues no deja de ser sorprendente la analogía que hay con lo que ahora dice la evolución, ¿verdad? Entonces, el relato de Génesis 1 es un texto ya muy posterior, pero muy bien pensado, muy razonado, ¿no? Que me atrevo a decir que es casi de un pensador, de un sabio que tiene un pensamiento científico, ¿no? De alguna manera, que aunque no deja de usar los símbolos, las alegorías, la parábola, sin embargo, tiene un pensamiento ya muy racional, ¿no? Órale, sí, cierto. Porque sí es mucho el emparejamiento, la comparación. Entonces, sistematizándolo un poco, podríamos decir que los judíos se adelantaron en saber que su mito era un mito, pero los griegos se adelantaron en el logos, ¿podríamos decir eso? Sí, no, es que el pensamiento previo al surgimiento del logos con los griegos era un pensamiento mítico, o sea, completamente mítico. O sea, todo lo que es anterior al siglo VI, más o menos, muchos consideran que sobre todo el siglo VI, es, digamos, el periodo axial, le llaman algunos historiadores, o sea, es el periodo que le da el giro al pensamiento, digamos, mundial, ¿no? Que previo a eso dominaba o predominaba el pensamiento mítico, y después de eso ya empieza a surgir, a desarrollarse el pensamiento crítico, racional, ¿ok? Entonces, algunos hasta han llegado a decir que los griegos inventan la razón, ¿no? Cosa que obviamente también es muy exagerada, porque obviamente aún los pensadores míticos están usando la razón para poder desarrollar
sus textos, sus relatos, sus cuentos, ¿no? Como este que te digo, o sea, el relato de Génesis 1, aunque es mítico, es simbólico, sin embargo es muy racional la manera en que estaba empezando a desarrollar esa progresión en la aparición, en la creación de los seres vivos, ¿no? Entonces, pero sí, ciertamente ya con los griegos surge lo que se llama el logos, que es propiamente el pensamiento crítico, en contraste con el mitos, que es el pensamiento simbólico, mítico, que era previo a eso, ¿no? Y en eso sí, los griegos son los que toman la delantera y los que marcan el parteaguas en esa línea de pensamiento, ¿no? Bueno. No, pues está bien, muchas gracias, de verdad. Que les vaya muy bien a los dos. Gracias, saludos.